Estamos de vuelta con un video nuevo. Bueno, en esta ocasión voy a continuar con la última parte de las guías de facciones, siendo el turno de los mercenarios. Esta facción que se puede crear un deck, no tiene arquetipos específicos porque las cartas que conforman esta facción refuerzan los decks de todas las demás facciones, aunque sí podría hacerse un deck centrado en esta facción. Es bastante flexible, ya que algunas cartas, como todas las facciones anteriores, son útiles, otras son situacionales, ya que puede ser que sus estadísticas no son lo suficientemente buenas, sus líneas de dirección de ataque tampoco lo son, o el coste es demasiado alto para lo que realmente puede llegar a ser. Aún así, voy a hablar de prácticamente todas las cartas, si es posible, y voy a comentar en qué decks pueden entrar de otras facciones y si pueden ser reemplazos en lo que estás creando otras cartas más específicas. Bueno, comenzando, obviamente aquí hay cartas mmm, regaladas que puedes agregarlas, pero otras no son tan útiles. Incluso hay cartas comunes que cumplen mejor su función y por 50 de polvo mejoran el deck. Así que bueno, para no perder la costumbre, voy a empezar con las cartas legendarias. Un momento, estándar. Ok. Aquí hay bastantes cartas y algunas sí son bastante útiles. Bueno, vamos a empezar. Tenemos al Star Explorer, es una coste 1, 1, 1. Y esta carta hace un punto de daño igual al número de enemigos en el campo a un enemigo aleatorio. Esto aquí quiere decir que si el oponente tiene 5 cartas, esta carta va a hacer 5 puntos de daño a un enemigo aleatorio. Puede servir, pero es bastante dependiente del enemigo. Funciona más cuando es un deck bastante rápido, como puede ser el Shadow Real. Pero la desventaja es esa, que por lo general el Shadow Real se basa en jugar cartas de muy baja salud. Y para que le haga 5, 6, tal vez 7 de daño a una carta de un punto de vida, no es como que bastante viable. Necesitaría esta carta tener una mejor un mejor cambio para que realmente se vea interesante agregarla al deck. No recomiendo crear esta carta si le salen packs. Recomendaría que la desencanten porque no es tan utilizada actualmente, aunque si la quieren guardar esperando que la puedan cambiar para que mejore, ahí es su decisión. Pero en mi caso las 4 o 5 que me han salido todas las he desencantado. Continuando, tenemos a Vina Rock Piercer. Es una coste 2, 3-2. Cuando jugamos esta carta, si el héroe enemigo tiene 6 de coste en su héroe, eso quiere decir que las cartas que tienen en su campo son acumulan más de 6 puntitos. Que tu total, esto no significa que tengas 6 o más. Por ejemplo, si tú tienes 3 de coste, una carta coste 3. Entonces el oponente tiene que tener 6 más que eso. Esto quiere decir que tiene que acumular 9 en total, lo cual es un poquito complicado porque dejar 9 es bastante pérdida para nosotros. Pero bueno, hace 9 de daño de manera aleatoria, un puntito de daño a todos los enemigos aleatorios. Esto quiere decir que es la versión contraria a la carta anterior. Aún así no es tan buena, pero sigue siendo un poco mejor, ya que poniendo el caso de Shadow Realm, que tenga igual sus cartas bajas y que no tengas tú ninguna carta, porque esta se activa mejor cuando tú no tienes cartas y el oponente tiene un campo bastante sólido. Le haces un puntito de daño a sus cartas, le puedes destruir de 3 a 4 dependiendo de cuánta vida tengan. También es buena para destruir cartas de coste alto que ya tengan muy poca vida. Esta sí la veo un poco mejor en los decks. Eh, Sería más que nada para hacer un counter al Shadow Real o cualquier deck de coste bajo que sea bastante rápido. Que funcione o que sea una pieza fundamental en decks, no lo veo. A menos que juegues el Flame Legion, pero cumplir la condición de que tenga 6 o más que tu coste. Lo veo difícil, ya que el Flame Legion no tiene dificultades para
librarse de las cartas enemigas. Continuando, tenemos al Blue Slime. Esta carta es buena, pero solo en un tipo de deck. Ya que bueno, esta carta nos invoca el Yellow Slime cuando es destruida en el Blue Slime. Y el Blue Slime, y el Yellow Slime nos invoca el rojo. Esta va más que nada para el deck de Shadow Real, tanto para el Pulse, tanto para el deck de las Mates, etcétera. Cualquier variante que pienses hacer del Shadow Realm que involucre tener mucho cementerio o cartas Last Wish, esta carta va perfecto. Una copia está más que bien, porque las cartas nuevas del Shadow Realm cumplen una función más específica. Esta es por si quieres generar un poco más de cementerio y que tenga siempre una carta en cada turno para utilizarla en diversas situaciones. Es una carta decente. Y bueno, Clifford, de esta carta ya he hablado bastante. Es una carta que agrego prácticamente en casi todos mis decks, ya que es una coste 2 y lo mejor es casi 5 puntos de daño a un enemigo que nosotros queramos. Esto, Clifford sigue siendo bueno a pesar de que las cartas misión hayan entrado al juego, de que no se pueden seleccionar por efectos. Aún así hay muchas otras cartas coste 3 que Clifford puede destruir sin tanto problema, además de que tiene un puntito de daño. Esto luego nos puede servir, ya que Clifford sería una virtual 6 de daño por coste 2. Está bastante bien. Clifford sí recomiendo que lo creen a 3 copias si es que quieren crear alguna carta que puede ir en casi todos sus decks. Continuando, tenemos a la Space Police. Es una coste 2, 4-4. Y esta carta es similar a la Rock Piercer, porque es usada para counter de ciertos decks, en especial aquellos que tengan muchas líneas de dirección de ataque, como es el Cyclone Fury o en algunos casos el Shadow Real. Esta carta le quita sus líneas de dirección por un turno, lo cual nos permite o destruir una carta que no sea molesta sin que ésta reciba daño en ese turno, o aprovechar todas esas líneas de dirección para destruir otras cartas y luego encargarnos de la carta que le acabamos de quitar sus líneas de dirección. Esta la recomendaría así a 3 copias porque es bastante buena, te puede salvar y no es complicada utilizar su efecto de manera constante. Aún así, es una carta que no considero prioritaria hasta que termines tus otros decks. Continuando, tenemos a la Zone Station Commander, igual coste 2, 2-5. Esta carta seleccionamos un enemigo y creamos una copia a la mano. Esta carta suena bien, ya que podemos tener prácticamente cualquier carta de cualquier facción en nuestra mano. Y viene siendo mejor cuando tenemos un enfrentamiento contra un deck de la misma facción que nosotros, porque así puede darse la situación que tengamos un deck tal vez freeze y el oponente tira un Éboros, jugamos esta, le copiamos al Éboros y nosotros podemos sacar provecho de esa carta. Aunque el problema radica en eso que sube a la mano. La única ventaja es que, bueno, la única manera en la que podemos sacarle ventaja es con una carta coste 1 para que la podemos jugar inmediatamente. Aún así, si están jugando, retomando el caso del deck freeze, pues el Brick Eye recibe una mejora que es la versión buena de esta carta. Esta carta no la veo tanto, o más bien solo la he visto una vez en todo lo que llevo jugando contra un oponente que realmente no le pudo sacar provecho, ya que me copió una Taria y él llevaba Shadow Realm y no pudo activar su efecto Chain, así que es muy complicado activar esta carta. Si les interesa, tal vez queden una copia y vean qué tan buena es, aunque no recomiendo ni crear una copia, a menos de que les salga en packs, ahí sí pueden usarla con tranquilidad. Y bueno, una de las cartas nuevas es Clumsy Ranger. De esta carta ya hablé hace poco. Una carta que está al mismo nivel que Clifford, porque nos da 5 cartas que hacen un punto de daño y 4 de ellas nos permiten robar después de jugarla. Esta sí la veo bastante útil, un poquito en algunas situaciones mejor que Clifford, porque luego necesitamos hacer daño esparcido específico a ciertas cartas y Clifford solo hace
daño grande, pero a una sola carta. Con esta podemos hacer daño, robar si nos sale otra flecha, o robar. Y si tenemos las 3 copias en el deck y las jugamos, pues podemos tener bastante daño de donde sacar en cada turno. Esta carta sí la considero bastante útil a 3 copias. Lo malo es que esta carta no es tan buena porque bueno, en sí la carta en ataque y salud no es tan útil porque necesitamos destruir constantemente cartas de coste cero en nuestro turno antes de que inicie la fase de batalla para que nosotros podamos aprovechar su efecto. Y en el turno enemigo siempre va a quedar descubierta, lo cual el oponente va a aprovechar porque es una coste 2 que no puede responder y que tiene muy poca salud. Aún así, lo que la hace buena son las cartas que te agrega al deck. En especial, viene bastante útil para el Shadow Realm para generar bastante cementerio, ya que son 5 cartas que te puedes agregar al cementerio y así activar otras cartas que necesiten tener bastante cementerio para mejorar sus efectos, como pueden ser el Baphomet. ¿Cuál otra? Creo que es la carta legendaria que no recuerdo su nombre. Destruye cada vez que se destruye una carta nuestra, hace 2 de daño. Creo que son 3 y hay más de 20 cartas en el cementerio. Esto puede mejorar bastante. Esta carta sí la recomiendo al 100% a que haga 3 copias, al igual que ti. Y bueno, continuando con el King Slime, es una situación similar con el Blue Slime, ya que si quieres generar cementerio, pues crea al King Slime, pero teniendo en cuenta que tenemos a la Clumsy Ranger, mejor a la Clumsy, ya que esta carta era bastante usada junto con el Blue Slime en el deck Shadow Realm, en su versión de Last Wish. Aunque ya con la llegada de la nueva carta, esta ya pasó a segundo plano y ya no es tan útil. Si te vas a hacer un deck mercenario, tal vez esta pueda entrar, ya que te permite invocar 2 slime que pueden servir como barreras para que el oponente no se acerque tan fácil a alguna carta que estés protegiendo. Si te salen packs, pues puedes agregarles una buena carta con estadísticas sólidas y que potencialmente pueden hacer 5 daños del Rey Slime más 6 de daño de los Slime rojos, que da un total de 11. Bastante bien. Y bueno, esta carta, la Queen Slime, es una carta complicada porque las estadísticas que tenemos aquí no son las que va a tener, ya que esta carta hace una copia del ataque, salud y si es que tiene armadura de una carta enemiga. Esto es muy dependiente de qué tan fuerte sea el enemigo, ya que si también copiara las líneas de dirección sería tal vez buena, pero como no lo hace, pierde un poco su valor, ya que por lo general las cartas que vamos a copiar obviamente van a ser coste 3 y tendría una 4-5, una 3-5, que solamente sería eso, estadísticas crudas y no haría algo más, ya que las cartas del oponente o incluso nuestras mismas cartas que tengan las mismas estadísticas van a ser siempre un efecto extra. Así que esta carta sí no la recomiendo crear a menos de que les salga para que la puedan probar. La única razón por la cual crearía el trío de slimes, que es el azul, el rey y la reina, es para sacar la consola exclusiva de los slimes, que está bastante bien, pero a menos de que tengan polvo de sobra y crear estas 3 cartas, piénsenlo ustedes. Si es que quieren la consola, que creen las 3 cartas o una copia, y si no la quieren, pueden esperarse. Bien, continuando tenemos al Makir Titan. Esta es una carta bastante sólida que también puede ir en casi cualquier deck, ya que al ser una coste 3 es una 6-3. Esta carta cuando la jugamos gana más 4 de armadura, que es bastante en ese turno. Y al final de cada turno gana más un puntito de armadura por cada enemigo que atacó. Esto quiere decir que cuando lo juguemos tiene 4 de armadura. Va a ser complicado que le hagan daño. Y además si la colocamos bien, en el mejor de los casos va a ser 3 ataques. Y eso quiere decir que va a ganar 3 de armadura, lo cual la convierte en unas 6-3 con 3 de armadura. Y si colocan otras cartas para intentar dañarla y esta contraataca, pues va a seguir ganando armadura. La desventaja de esta carta es que tiene muy poca salud y un Clifford la puede destruir bastante fácil, o inclusive la Clumsy Ranger, con que te salgan 3 flechitas, ya esta carta es destruida. Aunque hay un deck que puede sacarle mucho provecho a esta carta, el cual es el deck de auras. Le aumentas la salud y va a ser complicado de que el oponente pueda
En primer lugar, dañarla. Y en segundo, atacarla y que pase ese daño, porque va a contraatacar, va a ganar más armadura y vas a poder tener una carta bastante sólida que el oponente va a tener bastante miedo, a menos de que pueda tener la manera de destruirla por efecto, aunque con tantas auras que hay ahora y la mejoría que le han hecho, va a ser complicado de que logren tocar al Magir Titan. Es una carta que indirectamente recibió un buff gracias a ese deck. Otros, pues no tanto, ya que Shadow Real no hay manera de que aumente tantas estadísticas, a menos de que sean cartas coste cero o que necesites armar un mazo específico en esta carta, pero eso por lo general no es tan útil. En el Flame Legion tampoco, porque necesitarías dañar. En el Cyclone Fury no podía entrar en los Chain, porque para eso tienen cartas mejores. El Living Grace, obviamente, Laura es la mejor opción. El Planet Guardian tampoco, porque sus arquetipos están muy centralizados y no hay cabida para el Magir Titan. Sí, si quieren crear un deck Aura, esta carta es bastante buena. Una copia, para que sea sorpresiva para el oponente, ya que si lleva las tres copias, el oponente va a estar esperando a que juegues las demás para destruirlas al instante. Y así va a guardar sus recursos mientras tú vas a poder seguir colocando tu campo y armando tu jugada en lo que él espera sin gastar los recursos para posiblemente tener una jugada buena, aunque eso no va a suceder. Esta también sirve en caso de que estés empezando. Si es que te llega a salir, pues es una carta bastante sólida, muy buen ataque que te puede salvar. Y si el oponente no la puede lidiar, pues mala suerte por él y tú vas a ganar muy fácil. Bien, continuando, tenemos al Forgotten King. Es una coste 3, 5 3, tiene piercing 1 y Steel. Es una carta sólida al mismo nivel que el Magir Titan, casi similar, porque al tener 5 de ataque y piercing, esto ya la hace bastante buena. Además de que tiene plus de Steel, así que la puedes colocar en posiciones un poco complicadas, donde otras cartas van a ser destruidas inmediatamente. Y esta pues va a salir limpia, va a resistir tal vez un turno, ya que al tener poca salud va a ser complicado de que sobreviva, aunque si sobrevive pues puedes aprovechar ese piercing, ya que el oponente no la tendrá tan cómoda de jugar dos cartas alineadas, porque esta carta las va a destruir. Igual, en esta sí no hay un deck que le saque provecho, porque no es como el Magir Titan, que solo aumentando su salud ya es buena. Esta carta necesitaría... es- esta carta es de un solo uso. Iría en cualquier deck, pero solo a una copia, para que en caso de que no tenga piercing o manera de tener un piercing sólido, como lo es el Flame Legion, ya no, porque ya tienen la carta de la capital lunar que tiene piercing y está bastante bien. En el Planet Guardian tienen cartas de piercing, que es una legendaria que es mejor que esta. En el TDL Nether podría ir en una versión Link, porque las cartas piercing que tiene realmente no son buenas. En el Cyclone Fury obviamente no, porque hay cartas piercing bastante mejores. En el Living Grace tiene cartas piercing, una especialmente épica que es piercing 2, que siento que es mejor que esta. Y por último, el Shadow Realm. Tienen cartas piercing, sí, el Rook es uno que te invoca dos piercing, que es mejor que esta, así que es un poco complicado meter a este en los decks, porque tiene en ocasiones mejores cartas que cumplen esta función, aunque su plus es el Steel, que puede venir bastante bien. Si quieren crear esta carta, háganlo a una copia, pero no es prioritaria. Esta carta debería ser de las últimas que creen para cualquier deck. Bien, continuando, tenemos al Chess the Ruler, una carta que en su momento cuando salió era bastante fuerte, era la mejor carta de todo el juego, porque esta carta se combinaba bastante bien con el arquetipo del Tidal Nether en su versión Link, y el deck se llamaba el Link, el Link Chess Ruler, creo que se llamaba así. Bueno, el chiste es que aprovechabas el efecto de los Link para que esta carta ganara mucho ataque, y cuando fuera destruida invocara
al Guardian of the Rule y tuviera una cantidad absurda de estadísticas, además de que no pueden ser seleccionadas tanto la Chance de Ruler como el Guardian of the Ruler, pues eran complicados y como te dejaba una carta bastante sólida, podrías armar ahí tu Link y era prácticamente ganar sí o sí, y como llevaban 3 copias, pues era una carta realmente indispensable, aunque ya fue nerfeada bastante. Sigue siendo buena, pero no a tal grado de que necesitemos crearla. Esta carta igual cumple la misma función que el Forgotten King, que el Magir Soldier, ya que es situacional. Aunque donde más ha rendido, y lo he visto, es en el igual en el deck Link, por obviamente la ganancia de salud, y en un deck específico de mercenarios, porque lo que queremos es que esta carta gane mucha salud y ataque, para que la carta que deja sea la que nos permita ganar. Aún así, prefiero que se centren en sus legendarias de sus propias facciones y que esta sea como un plus de que digan, no, pues en algún momento quiero agregar esta carta por diversión, una copia. Con eso les va a ser útil. Esta carta es más que diversión, aunque es una carta divertida que es muy poderosa. Bien, continuando, tenemos a Refined World Guardian. Bueno, esta carta antes era bastante buena por su efecto, a pesar de que tuviera, bueno, antes era una 5-2 con 3, bueno, obviamente el coste 3. Igual era una taunt, pero quitaba 4 de ataque, lo cual era absolutamente fabuloso, ya que la mayoría de cartas o tenían 5 o 4, y como tenían 4, pues no podían atacar esta carta y tenían que esperarse. Era fácilmente en su momento el mejor taunt del juego, porque era complicado destruirla a menos de que tuvieras daño por efecto, que era bastante sencillo. Pero lo que la hacía bastante buena y lo que le hace ahorita moderadamente utilizable es que el efecto es permanente. Es un efecto continuo que siempre va a quitar 4 de ataque mientras estén alrededor de esta carta. Obviamente ahora son solo 2, lo cual hace un poco peor esta carta. Y no recomiendo crearla ahorita. Antes, sí, este video hubiera salido hace 4 meses, o incluso menos, hace 2 meses, les habría dicho que está igual a la bar de Clifford sería útil a 3 copias, pero ahora no. No siento que tenga la necesidad de crear esta carta. Igual hay towns mejores en algunas facciones que pueden ser útiles. En el caso de que tu facción no tenga algún taunt medianamente decente, puedes crear al Refined World Guardian. Pero si tienes taunt, sin importar qué costo sea, va a ser mejor que esta carta, ya que va a ser una sinergia buena con tu propia facción. Y bien, continuando con las casi 2 últimas legendarias, tenemos a Temuri, la que posiblemente sea la mejor carta del juego en su versión legendaria por sí sola, porque tiene unas estadísticas fenomenales, más que nada la salud y la armadura, lo cual la hace bastante resistente, ya que una carta de 3 de ataque solo le va a hacer un punto de daño. Y su efecto es que obviamente tantas estadísticas buenas no tienen que cobrar factura, que en este caso son hacernos 3 de daño cuando lo jugamos. No es tan feo por lo que nos puede llegar a dar. Lo bueno aquí es que se cura un punto de vida al inicio del turno. Si el oponente le hace un punto de daño o tal vez 2, pues vamos a recuperar un puntito y va a ser más complicado para el oponente destruirla. Necesitaría un turno bastante perfecto para poder lidiar con ella, o 2 o 3 turnos buenos para que se pueda encargar, y aún así serían 2 o 3 turnos que les vamos a hacer daño, mínimo de 3 con esta carta. Esta sí la recomiendo a 3 copias porque puede ir en cualquier deck, absolutamente en cualquier deck, y funcionar bastante bien. La única desventaja es que si nos llega a salir en nuestro deck en turnos finales, pues no tendremos tanta salud, y esta carta estaría atascada porque si la jugamos perderíamos la partida. Aún así, esto es más que nada de el factor suerte, a diferencia de la carta. Esta carta sí, créenla porque es bastante buena. Además de que ocupa la moneda de las Star, lo cual nuestro polvo va a quedar intacto y tendremos una carta bastante buena. Y por último tenemos a la Sleepy Shepherd, coste 3, 3-8.
Esta carta está pensada más que nada para hacer counter a ciertos decks que jueguen cartas de coste 1 o 0, porque cada vez que se jueguen o se invoquen, tanto las tuyas como las del enemigo van a ser removidas y esta carta va a sufrir 2 de daño. Esta carta la veo bastante bien con el deck Cura del Divine Grace, porque así tenemos una carta que nos puede limpiar casi cualquier carta enemiga, de coste bajo obviamente, y nosotros la podremos curar fácilmente, aunque también hay ciertas cosas que son un poco extrañas, porque esta carta la usaba en el deck Heal, el de cura, y cuando lo curaba con el libro, a pesar de que se removía primero el libro, esta también afectaba al libro y se hacía 2 de daño, lo cual nunca llegaba a tener sus 8 de vida enteros, pero de que tuviera 2 a que tuviera 6 era bastante bueno. Aún así, otras cartas de coste alto pueden curar esta carta, como las Nuncister, etcétera, para que frenemos al oponente bastante. Y si es un deck Shadowrun, pues no va a tener cementerio porque las cartas se remueven, y no va a tener campo porque sus cartas van a irse inmediatamente. Si tenemos 3 copias, pues va a ser mejor. Esta carta no la recomiendo agregar en ningún deck que ocupe cartas de coste bajo, porque va a ser una piedra para nosotros. Como son decks Shadowrun de coste bajo, no agregues esta carta. Deck Cyclone Fury Chain tampoco lo agregues. Deck Cyclone Fury Backstab coste bajo tampoco lo agregues. Pues, entra perfecto en el deck de cura, aunque tengamos muchas cartas coste bajo, pero podemos hacer ciertos arreglos para cambiar la mayoría de coste 1 o coste 0. Bueno, no hay coste 0, coste 1 a coste 2 que hagan cura, que también hay bastantes. En el Flame Legion pues no veo la necesidad, porque por sí solos pueden lidiar bastante bien. El Tidial Nether, no agreguen esta carta si usan Link, agreguenla si usan Freeze, eso sí. El Planet Guardian no la agreguen si juegan el deck de los árboles, pero sí el de los locks. Y tampoco en el nuevo arquetipo de los golems. Por último, sí, serían todos. Básicamente, si su deck ocupa mucho coste 1 hacia abajo, no la agreguen. Es más que nada para controlar. Y bueno, en resumen, son pocas cartas las que son bastante útiles. Aún así, las demás pueden tener su cabida en algún deck. Bien, pasando a las cartas épicas. El World Class Magician es una carta que también puede entrar en cualquier deck, ya que nos permite mover 2 unidades. Obviamente hay ciertos decks que se benefician de este efecto, como es el Cyclone Fury, en específico esta facción entera, más que nada en su arquetipo Mob, porque así podemos aprovechar bastante este efecto, porque se considera como que se mueve una unidad 2 veces, y así podemos sacar bastante provecho. Después tenemos a Agatha, Adventurer's Aid. Esta carta antes era buena, antes era una carta excelente, porque el efecto que tiene ahora no es el que tenía antes. El que tenía antes era mucho mejor, porque nos permitía a una unidad nuestra darle todas las líneas de dirección de ataque y ready to attack en ese turno, lo cual hacía cartas que tuvieran buen ataque pero unas líneas de dirección bastante pobres ser una limpiadora zonal si es que se posicionaba correctamente. Ahora es una carta que cuando jugamos un mercenario o lo invocamos le da más 1 de salud. Es una carta que ya se volvió bastante mala. Esta carta no la recomiendo crear, inclusive si es que te piensas crear un deck exclusivo mercenario. Esta carta ya no vale la pena. Poco a poco fueron matando ese deck mercenario, porque era bastante superior a casi cualquier deck de cualquier facción. Así que esta carta no, si le salen packs, desháganla, porque es poco probable que la vuelvan a bufear. Bien, tenemos a Office de History Collector. Esta carta es una de las que considero que están intentando hacer un arquetipo mercenario distinto, que es el deck de los silencios. Aunque siento que las cartas no tienen tanta sinergia entre sí, porque son un poco extrañas. Pero bueno, esta carta cada vez que un enemigo es jugado, silencia esa unidad, y luego esta carta se silencia, lo cual es una carta de un solo uso. Sería bastante mejor si tuviera, no sé, tal vez cargas de ataque, como lo es el
Moon Lake Watcher, que cuando llega a 3 de ataque, esa carta se destruye. Sería bueno que cuando llega a 3 de ataque esta carta se silencie, pero esa carta no la creen por el momento porque no es tan utilizada. Bueno, lo que es Merciless y Blind Warrior son cartas iguales, solo que tienen líneas de dirección contrarias y ambas cumplen su efecto piercing. Esta carta no las creen porque el ataque que tienes es bastante pobre para lo que cuesta crear la carta. Simplemente así. No son cartas bastante buenas. Bien, tenemos esta Statographer. Es una carta similar a la Sleepy Shepherd, ya que esta es buena contra decks que tienen mucho ataque. Hablando exclusivamente del Femlegion, su versión de aumento de estadísticas, ya que convierte a una unidad aleatoria de 5 de ataque o más a 1. Siento que en este momento ya es buena crearla si es que te estás enfrentando a mucho Flamelillo, porque es un deck bastante popular y muy fuerte. Te puede ser bastante útil. Pero si no hay cabida en tu deck, no la crees solo para intentar meterla. Tenemos al Savage World Warrior, una carta bastante buena que silencia una unidad nuestra y le da +2/+2. Lo mejor es de que da estadísticas a pesar de que silencie. Bueno, esta carta va bastante bien en la mayoría de decks. Los únicos decks en los que no debe ir esta carta es en aquellos donde tus efectos de carta sean continuos, como son los decks de cura. No puedes silenciar un dragón porque pierde su efecto, no puedes silenciar a las non-sisters porque pierde su efecto, no pueden silenciar a cualquier carta de ahí porque la mayoría necesita su efecto continuamente. Otras cartas como pueden ser el deck Chain va perfecto porque son solo de una activación y no necesitas tener más turnos con esa carta sin silenciar. El Planet Quarren igual, puedes tener fácilmente en el deck de los logs algunas cartas que tengan su efecto Awaken y luego meterles una Savage World Guardian y tener bastantes estadísticas. Esta carta es más flexible y es de las mejores que hay en esta facción. Después tenemos a la Solar Harvester, una carta bastante buena. Es la versión como que mejorada del Startographer, porque esta baja 4 de ataque a una unidad que nosotros queramos, pero le da +1 de coste, lo cual no es tan complicado. Bueno, no es tan malo, porque si es una carta que por lo general no nos va a poder atacar, nosotros vamos a destruirla en ese mismo turno. Además de que tiene 2 de ataque y puede servir bien. Esta carta sí la recomiendo mejor que la carta anterior. Bueno, una carta nueva, que es la misión mercenaria, puede resultar bastante bien, ya que la única condición es que tiene que tener tiene que pasar 4 turnos. Y esta carta se beneficia cuanto más salud y más ataque tenga esta misma misión. Esta obviamente va mejor en el deck de auras. Si lo colocamos en una esquina y lo retacamos de auras y le aumentamos sus estadísticas, pues la carta misión que nos va a dar va a ser bastante buena. Después la Doppelganger Noel, una carta muy buena que indirectamente es una carta que se cura automáticamente porque al inicio de cada turno nuestro y el enemigo va a cambiar de forma, que es una 4-2 con las líneas de dirección en diagonal, y en el turno enemigo es una 2-4 con las líneas de dirección izquierda, derecha, arriba y abajo. Es una buena carta que puede molestar al oponente. La misma situación que la aventurera ya no es una buena carta. Antes se usaba bastante en el deck mercenario porque le daba +2/+2 y ahora solo es un punto de ataque, lo cual es una carta sinceramente mala. Y tampoco la creen. Si le salen en packs, desháganla. El Sunwatcher es una carta rara porque hace 3 de daño de manera aleatoria por cada cristal que nos quede en la partida. Esto quiere decir que si la jugamos, vamos a hacer 3 de daño al final del turno. Pero por lo general siempre jugamos todos los cristales y esta carta no tiene tanta cabida, a menos de que tu deck esté especializado en
juntar una cantidad absurda de cristales en cada turno, aunque eso por lo general si vas a juntar tantos cristales es porque los vas a usar. Esta carta es un poco rara y no recomiendo crearla por el momento. A diferencia de la Moonwatcher, que esta sí es bastante buena, esta carta se beneficia si tenemos como mínimo un cristal restante. Vamos a ganar en nuestro siguiente turno dos cristales. Obviamente si esta carta sobrevive para activar este efecto de ganar cristales. Además de que su salud y su armadura la ayudan bastante a sobrevivir. Esta sí la considero bastante buena en 3 copias y puede ir perfectamente en cualquier deck. Lo que es el Moonwolf, esta carta hace daño al héroe enemigo cada vez que una unidad nuestra es dañada por una habilidad. Esta obviamente va para el Flame Legion porque hacen mucho daño a sus propias unidades para que se activen los Berserk, se activen otros efectos y el Moonwolf va a sacar mucho provecho haciendo daño directo al héroe. Esta sí va a 3 copias. Y bueno, el Goblin Bomber es una carta más que nada situacional. Si es que no tienes alguna carta coste 3 buena, aunque eso es raro porque la mayoría de, bueno, todas las facciones tienen alguna carta coste 3 que es usable. Pero esta carta hace 5 de daño a todas las cartas adyacentes donde la juguemos. Es una carta buena para limpiar, aunque prácticamente todo tu turno se va ahí. Recomendaría crear esta carta, no tanto porque hay mejores opciones y esta carta al ser épica es un poco costosa de crear. Bueno, en general en cartas épicas hay unas cuantas que sí son bastante buenas y otras que no lo son tanto. Aún así, recomendaría crear más cartas épicas que las legendarias porque les puedes sacar un provecho mejor y puedes terminar un poco más rápido tu deck. Bien, continuando, tenemos las raras. Aquí voy a irme un poco rápido porque son bastantes. Voy a mencionar las que son útiles en algún sentido. Y las que no, voy a decir el por qué. En primera, esta no es tan útil porque necesita turnos para hacerse fuerte y el oponente la puede destruir con una carta de 3 de ataque. Esta tampoco porque exclusivamente da a cartas coste 3 y es complicado activarla. Esta carta sí es buena, solamente es buena para hacer la misión de los árboles. Porque como te pide hacer un árbol de coste 1, pues juegas el árbol, te saltas todo el trámite que es que llegue a 9 de salud, le metes la moneda y automáticamente te cuentan la misión como terminada. Aún así, para otra situación no creo que sea útil. Así que, pues son 200 de polvo, pueden crear una copia y hacer su misión rápido. Esta carta sí es bastante buena porque es básicamente una cura para cualquier carta que tenga estadística base alta. Esta también es buena porque es mucho ataque por solo dañar por 2 puntitos. Esta no tanto porque va en el arquetipo silencio, aunque ese arquetipo está bastante extraño y no está bien establecido. Esta no la creen, esta tampoco, esta sí la creen porque esta sí creenla porque es bastante buena, hace un punto de daño. Esta no tanto. Esta sí crea 3 copias porque es una carta que les va a funcionar en la mayoría de situaciones, más que nada contra decks que tengan efectos continuos. Esta no tanto. Esta tampoco. Esta sí porque nos da un cristal que podemos ocupar en turnos posteriores. Esta no tanto. Esta sí porque nos permite regresar una carta además de que gana buenas estadísticas y puede ser una carta complicada de limpiar. Esta pueden crearla si es que quieren hacer daño moderadamente decente a las cartas enemigas. Esta no la creo porque sería malo que se invocara una carta que se necesita jugar en lugar de que tengamos esta carta. Así que no, esta carta sí no la creen a menos de que tengan decks que tengan cartas coste 2 o coste 3 que no se necesiten jugar, aunque eso es complicado. Esta sí pueden crearlo porque nos descarta una carta pero tiene buenas estadísticas de ataque. Esta estoy en duda porque no sé qué tan buena puede llegar a ser. Es la versión común de la Queen Slime, de la Reina Slime, aunque puede ser más útil ya que tiene un coste menos.
Esta carta no la he probado, aunque va obviamente en un deck mercenario, pero como el deck mercenario ahorita no está tan bien establecido, puede que tengamos que esperar un momento antes de crear un arquetipo mercenario como tal. Esta sí queda porque es una carta que silencia y tiene buenas estadísticas. Esta no tanto, esta tampoco. Esta puede servir un poco más ya que da -3. Esta no tanto porque va en un deck mercenario y esta tampoco. Bien comunes aquí. Las cartas, más que nada, son cartas que agregar al deck que nos pueden servir. Esta va para el deck de la cura. Esta por si quieres tener la posibilidad de arreglar tu mano. Esta sí va casi en cualquier deck porque tiene estadísticas base muy buenas y puede atacar a prácticamente cualquier carta. Esta carta puede funcionar también muy bien en el Flame Legion. Esta carta nos permite regresar cartas del campo a la mano, puede ser útil. Esta junto con esta son bastante buenas. Si es que te estás creando un deck misión, agrega estas 3 copias para que tengas segura esa carta. Esta va más que nada para el deck Shadow Real para generar mucho cementerio rápidamente. El lobito es una carta muy buena porque te da una 2-2 y prácticamente por coste 2 te da unos 5 de ataque virtuales. Y, bueno, en general, la mayoría de cartas pueden ser útiles. Son pocas las que no recomiendo agregar, como es el Leon Warrior, el Cerbero, el Vladimir, el Grunte Destroyer, porque hay mejores cartas como puede ser esta que hace daño, esta igual hace daño, esta también hace daño, que son mejores que esas cartas. Esta sí, si pueden agréguenla porque es una muy buena carta coste 3 común que no puede ser seleccionada, así que cartas como Clifford no le van a poder hacer nada. Bueno, en general, la mayoría de cartas mercenarias son muy útiles en varios decks. Aquí depende más bien de cada jugador qué carta quiere agregar, pero en general todas son buenas.